Bienvenidos a otra entrevista más por RM Entrevistas de Rolando Mendoza. Hoy tenemos a una persona especial, sí, claro que sí, especial. Vamos a estar hablando con Eduardo Varillas Caridad. ¿Quién es Eduardo Varilla Caridad? Bueno, ya lo vamos a conocer, ya él va a decir en qué está graduado o se va a graduar o qué son o cuáles son las aficiones y hobbies que él tiene. Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida a Eduardo o Eddie. Bienvenido, Eddie, ¿cómo estás? Hola, Rolando, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. No, bueno, Eddie, solo me toca agradecerte por eh, aceptar mi invitación y por compartir un momento, unos 45, una hora, 2 horas, no sé cuánto nos lleve esta conversa y donde seguramente pues temas varios vamos a tocar. Y uno de los principales en el cual me gustaría comenzar es, sé que te gusta lo de la creación de contenidos, por supuesto que sí. También sé que estás pronto o ya graduado en licenciatura en letras en la Universidad de los Andes en Mérida, sí, Mérida, Venezuela. Y por supuesto también, tanto como escribes libros, y seguro que van a ser mucho más otros libros, poemas, ¿no? Pero me interesaría, para que ir entrando en contexto y para que la gente te vaya conociendo, tú eres un joven, sí, un joven venezolano que está tratando de surgir para, bueno, para ayudar al país y por supuesto para mostrarte como un profesional. Eddie, ¿cómo nace para ti ese cariño hacia las letras, hacia la parte de humanidades y por supuesto, pero poco a poco, eso sí, a la creación de contenidos? Bueno, muchas gracias, Rolando, por darme este espacio, esta oportunidad para hablar. He de decir que quizás entre las dos personas que estamos acá, tú eres más interesante que yo, pero de algún modo te interesaste en mi persona. Eh, no lo sé. La pregunta es cómo me interesé en las letras. Creo que fue por mi madre. Mi madre en un momento ella me cuenta que ella leía cuando era joven y todo esto, pero ella nunca compartió conmigo esa afición. Sin embargo, en la casa un día descubrí que había un par de libritos rezagados que tenía por allí guardados y yo le pregunto qué son estos libritos y me pongo a leerlos. Esos libritos eran Crónica de una muerte anunciada. Creo que era ese y creo que el otro era El coronel no tiene quien le escriba, eh, García Márquez, y me pongo a leerlos y quedé fascinado, porque yo no había leído nunca antes algo así, contenido que me entretuviera tanto, porque yo siempre fui de leer muchas cosas, pero siempre era de la biblioteca familiar, de la biblioteca ¿sabes? Con estos enciclopedias, atlas y este tipo de cosas, y a mí me interesaba mucho abrirlas y leerlas y leerlas y leerlas, y estaba aburrido de leerlas. Me aprendía todos los detalles, todos los datos que habían allí, me leía los diccionarios, solo por entretenerme, ¿sabes? No era como para educarme, era porque era una forma de entretenerme. Y conocí esos libritos que tenía ahí mi mamá guardada y yo dije, cónchale, me gustaría aprender más de esto y me gustaría hacer también mis propias cosas si esto existe. Creo que hasta ese punto no me había fijado en que existían personas que escribían ficción, que escribían entretenimiento y que era una forma de expresarse y de descubrir otros mundos. Me pareció muy fascinante, muy interesante simplemente eso. Esto, y desde ese momento le causé terror a mis padres porque
le dije a mi mamá, estaría yo como en séptimo, octavo, cuando le digo eso, yo quiero estudiar para ser escritor. Y no sé, te imaginarás, o sea, que mi madre no habrá tomado eso tan bien, habrá dicho como que, no, pero piénsalo bien o algo. Pero yo lo dije con tanta seguridad, yo estaba en octavo y dije, no, yo voy a graduarme y voy a buscar una carrera que me permita a mí escribir, aprender a escribir. En retrospectiva, quizás pienso yo que es un error, siempre comento esto, yo como que yo no debía escoger esa carrera, yo debía escoger otra cosa. Eh, pero fue la carrera que yo escogí en su momento, porque quería aprender a escribir. Pero bueno, este país es como es y los campos laborales son muy difíciles, muy complejos y mi carrera actual no da para mucho campo laboral. Y por eso es que a veces pienso como que debí pensar en la plata. Pero bueno, eso fue como decidí entrar a este mundo y estoy tratando de surcar ese camino todavía. Pero Eddie, entonces estás hablando que estabas en octavo. Octavo es, ¿qué? 10 años, 12 años, algo así, ¿no? Octavo. Octavo grado, como 13 años probablemente. Años. Ok, pero entonces esos dos libros de Gabriel García Márquez, por cierto, recomendados para leer. Y otro que yo también recomiendo es Cien años de soledad. O sea, eso quiere decir que a esa edad eh, tú decides ser escritor o entrar en el área de la literatura, pero ¿qué te habían enviado a leer para ese momento en la escuela o en el liceo? Que recuerdes. Creo que muy poca cosa. No recuerdo nada así fascinante. Claro, las lecturas de escuela las recuerdo muy tediosas, de hecho. O sea, cosas como leerme el Popol Vuh, que por cierto me lo leí mucho tiempo después y me pareció fascinante, pero Ya. cuando te lo mandan en la escuela de algún modo lo hacen parecer aburrido. Es, no sé por qué, pero aparte de eso, mira, nada. Y yo me leía el libro de literatura y me encontraba, el libro de literatura hablo de estos El libritos, texto, el el texto, texto. el texto que nos dan de apoyo para nosotros revisar lecturas. Y me encontraba con cosas que eran interesantes, pero de algún modo no parecían fascinarme a nivel de reconocer que eso es literatura, que eso es entretenido, todo esto. Parecían tareas. Pero dime una cosa, ahora que tú estás en el mundo de la literatura, ¿no se te ha ocurrido que puedes dar una solución para que en las escuelas se tomen ciertas, no, bueno, direcciones o para que llegue el interés al chico y que lo pueda leer con más ameno, no sé? No sé, ya que tú pasaste por las dos partes, pasaste que te aburría, luego que te llamó la atención y ahora que has estudiado la parte de la literatura a través de la licenciatura en letras, ¿no? Ujú. Que eso tú lo puedas plasmar ahora. Por cierto, puedes hacer un paper de eso, ¿sí? Sí, un artículo donde tú hagas todo ese estudio y des una solución para ver si en algún momento se puede implementar, digo yo. Yo no sé si a nivel de mi carrera yo pueda dar una... Hola, Anaís, muchas gracias por estar allí. Eh, yo no sé si a nivel de mi carrera yo puedo dar una solución, porque sabes que nosotros no tocamos temas de ni infancia ni de pedagogía, pero Pero no, claro que sí, no digas que no, sí, porque sí, claro, pero te digo puedes, algo, como ajá, nosotros revisamos literatura a niveles académicos, de algún modo hacemos que la literatura sea aún más aburrida. ah, Porque claro, la hacemos muy técnica y a nosotros nos fascina de ese modo
porque exploramos la literatura a profundidad. A mí me parece fascinante de ese modo, pero claro, no me parece un modo de acercarse a los niños. Pero ahora que he estado, y no por el lado de la licenciatura en letras, sino por el lado de biblioteca, sí he aprendido cosas sobre mostrarle literatura a los niños. Incentivar la lectura, que es una de las tareas que tiene un bibliotecario. No sabía que los bibliotecarios, aparte de biblioteca y archivo, también tenían esa actividad dentro de sus funciones, que es intentar fomentar la lectura. Pero ahorita que me estuve cultivando sobre ese tema, lo conseguí y fue como, wow. Y claro, hay un montón de tips, es algo que se ha estudiado bastante y hay varios consejos respecto a eso, que es fomentar la creación de clubes de lectura, fomentar las actividades de realizar reseñas, que los niños tengan marcalibros personalizados, un montón de cosas que, claro, se aplican según las necesidades del plantel, según la población de niños que tenga ese plantel, el nivel de lectura de los niños, el nivel escolar que tienen, que si son de secundaria, si son de primaria, es muy distinto. Entonces sí, yo pienso que quizás el problema en mi escuela era eso, que no había una biblioteca que trabajara de forma integral con los profesores para fomentar las lecturas. Yo recuerdo, voy a meter esta anécdota allí, aquí en esta entrevista. Claro. Yo recuerdo que en primaria, en mi escuela no había biblioteca, pero de pronto creo que en cuarto grado fundaron una. Y a mí me pareció fascinante, o sea, era un lugar lleno de libros, todo está lleno de colores, porque son libros todos enfocados para el nivel escolar en el que yo estaba, primaria, era una escuela primaria. Y los libros se veían tan lindos, tan bonitos, pequeños, los abrías llenos de colores, llenos de imágenes. Y yo estaba fascinado con eso. El día de la inauguración de la biblioteca, yo entro junto con un montón de niños y yo veo los libros, porque era una estantería abierta, y agarro uno de los libros, lo tomo en mis manos y con esa fascinación lo empiezo yo a ojear. Y, qué bonito. Y se me acerca uno de estos niños en las escuelas que les ponen como un chaleco para que sean el nazi de la escuela, que es el que te acusa, el que te lleva para acá, para allá si corres. Esos niños. El patrullero. El patrullero. Bueno, y el patrullero me ve, se me acerca y me acusa de que me estoy robando el libro. Yo estaba así, con el libro en mis manos, abierto al lado del estante donde recogí el libro. Y empieza a decirme que me lo estaba robando. Y había un montón de niños alrededor y el montón de niños empieza a repetir lo que el patrullero está diciendo y todos me empiezan a acusar de ladrón. Como en ese capítulo del Chavo, que todo el mundo le dice al Chavo ratero, ratero, ratero. Pasaba eso. Y claro, yo estoy así como que esto es un malentendido, pero ¿cómo te defiendes? O sea, le estoy diciendo a los niños, no estoy robándolo, lo estoy leyendo, pero nadie te hace caso porque en el coro ya es más grande que tú. Y claro, ese evento traumático te imaginarás las veces que yo regresé a la biblioteca de mi escuela. Cero. Qué cosa. ¿Ah? No, Claro, bueno, pero es bastante importante que hayas tenido todas esas experiencias porque eso más adelante te va a servir cuando, como te digo yo, comiences tú a dar o a imprimir en un paper, un artículo, un libro, las estrategias para el editar manejo. algunas cosas también. Sí, o cuando entres como bibliotecario a la misma universidad o quién sabe si a alguno de los colegios que están presentes en tu ciudad. Entonces, todas esas experiencias, buenas, malas, mucho mejores, pues son las que te van a llenar a ti, las que te van a ayudar a llegar a quien desees llegar en su momento. ¿Ves? Pero importante entonces, eso de haber vivido, cómo comenzaste tú en el mundo de la literatura. Dime una cosa, ¿cuántos libros más o menos tuviste que leer en tu carrera universitaria?
para complementar los estudios. Claro, a ver, no estoy seguro. um, Ponle quizás unos 50, probablemente, quizás más, no estoy seguro. Eh, y también leí más de los que realmente estaban en el currículum. A ver, dependía de las materias. Había materias que con un libro o algunas lecturas ya estabas listo, pero había otras materias en las que tenía que leerme 2 libros por semana y esas eran un poco más fuertes. Y complementario a eso, yo como en cuarto semestre me di cuenta de que había lecturas que tenían que ver con mi carrera de letras que yo no tenía. Por ejemplo, sí, como en cuarto semestre me empiezan a decir, claro, ¿qué prefieres tú? ¿A Charles Baudelaire o a Arthur Rimbaud? Y yo como, no tengo idea de quiénes me estás hablando. Y no hacía sentido, por supuesto, porque se supone que estoy estudiando letras, pero yo no sabía quiénes eran ellos, porque mis lecturas eran de hispanoamericana y venezolana y lecturas clásicas de España como El Quijote y esto, y no sé, Grecia, Roma. Pero yo no sabía quiénes eran estos literatos modernos, estos autores modernos. Y tuve que hacer un trabajo autodidacta de echarme unos pasos atrás y de decir, bueno, yo creo que me faltan cosas por leer y voy a buscar qué es lo que me falta por leer, quiénes son estas personas y de qué forma se conectan con lo que yo estoy estudiando. Y ahí fue, de hecho, cuando conocí a los poetas malditos. Yo no los había escuchado antes, no tenía ni idea de que existieran. Sabía que existía Edgar Allan Poe, por supuesto, pero no sabía que habían otros que le suceden después de él y que llevaron eso un poco más allá, esa poesía del mal. Y cuando lo descubrí fue como me estaba perdiendo de mucho y tuve que leerme, aparte de lo que yo me estaba leyendo para mi carrera, me tuve que leer todo eso y hice una ruma así de libros y empecé a comer, me leía un poemario, me leía otro poemario, porque aparte me fascinó muchísimo y entonces estaba leyendo todo el rato poesía, todo el rato trabajos de teoría sobre estos poetas o sobre corrientes venezolanas o corrientes mundiales sobre literatura y poesía, porque sí, me sentí en algún momento como que me faltaba cultivarme y decidí empezar a hacerlo por mí mismo, de forma complementaria y me sirvió muchísimo. Eso fue, creo que si uno va a estudiar esta carrera, si alguien va a estudiar esta carrera, deberías saber eso, deberías saber que aparte de tus lecturas, debes buscar también complementar aquello que no te están dando, aquello que se conecta con lo que tiene que ver con tu carrera, con esas lecturas que estás viendo, buscarle el bagaje y aprender más. Y creo que eso aplica en realidad para todas las carreras, ¿no? De algún modo, no puedes quedarte con lo que te dan. Si quieres excelencia, si quieres ser alguien decente en el campo que estás estudiando, tienes que ir más allá, intentar ir más allá. Ser Puedes que no saques 20, pero si sabes más, o sea, si buscas más, sacas 17, 16, pero tú te estás volviendo más competente al también buscar aprender más allá de lo que te dieron, digo yo. Eso es lo que No, bueno. pienso. Ajá, pero dime una cosa, bueno, yo como los poetas malditos no los conocía. Entonces, Edgar Allan Poe es el precursor de la poesía del mal. ¿Y por Sí, qué de la poesía del mal? Explícanos, por favor, ya que tú eres el experto. em, lo que sucede con este movimiento no es un movimiento ni una corriente, es como una forma de encapsular de forma crítica a un estilo de poesía. Eh, o sea, lo puedes expandir cuanto quieras, porque no hay una especie de consenso respecto a quiénes son formalmente. Lo puedes expandir cuanto quieras, pero si te expandes demasiado, podrías empezar a abarcar cosas que realmente no entran allí. Me explico. Edgar Allan Poe lo puedes meter allí porque
su teoría literaria y su poesía está relacionada con la tristeza, con el mal, pero en sí, también podrías decir que no, él simplemente era un poeta romántico, como también lo sería, no sé, Maitín acá en Venezuela. Entonces, no son, ese sería una especie de poeta maldito, pero por anexo. Pero los poetas malditos, los que serían realmente malditos, son los que son del corte francés simbolista. Estos que puso en Francia un poeta llamado Paul Verlaine, disculpen mi francés, es malo. Él escribió un libro llamado Los Poetas Malditos, y en él metió a Arthur Rimbaud, a Stéphane Mallarmé, varios poetas de ese estilo, de malditos, por cómo trataban esa poesía hermética, esa poesía del oscuro, de lo visceral. Y ellos, entonces, bueno, Paul Verlaine también se mete allí, y ellos crean esa especie como de poesía rompedora, que claro, en su momento fue muy chocante y crea toda una especie de marco nuevo. Era como lo trending en ese momento. Y Charles Baudelaire era muy importante para todo esto del malditismo, pero él no fue incluido en el libro. Paul Verlaine no lo nombró, no lo invitó, que era un libro como antología. Pero Charles Baudelaire era el más precursor de todos, era como el maldito original. Él fue el que durante años estuvo traduciendo a Edgar Allan Poe. Por Edgar Allan Poe, no sé si recuerdas, es un poeta estadounidense, el poeta estadounidense más importante de la historia. Y cuando Charles Baudelaire lo descubre, queda fascinadísimo por su poesía y empieza a traducirlo, lo traduce durante años, a pesar de que era un estadounidense y Charles Baudelaire era un francés. Y Charles Baudelaire escribe después Las Flores del Mal. Las Flores del Mal es uno de los poemas precursores de la poesía del mal. Por eso es que digo que él es el poeta maldito original. Y Paul Verlaine después escribe sus poetas malditos, pero excluye a Charles Baudelaire. Pero él pertenece a todo este corte. Y luego, por anexión, a Charles Baudelaire también se le empieza a llamar poeta maldito. Entonces, estos son como los principales poetas de este estilo. Son franceses en su mayoría, franceses que siguen quizás la estirpe del poeta gótico, gótico romántico de Edgar Allan Poe. Pero que empiezan a escribir esos sonetos oscuros, estos sonetos que hablan sobre la perversión, que no tienen miedo a mostrar imágenes que son perversas, eh, pero hay algo que quizás la mayoría de las personas no ven cuando leen a estos poetas. Claro, porque es muy recreativo ponerte a leer cosas y que suenen como violentas o perversas, pero sería quedarse en la superficie, creer que estos poetas escriben así por por el simple hecho lúdico de escribir así. No sé si me entiendes. Suena divertido, suena incluso quizás adolescente, ¿sabes? Esa forma de escribir y disfrutar la poesía, que sea rebelde, que sea rompedora. Pero en los posteriores años, cuando se estuvo revisando esta poesía, hay una cita muy interesante, la tengo que usar para, para hablar de esto. Dice, esto lo dice Leticia Collado Ramos. Se poetiza sobre el mal para inclinar el espíritu asqueado de sufrimiento a la insaciable sed de bien. Lo que ella quiere decir es que poetizamos sobre el mal para alumbrarnos, para
para girar la mirada asqueada y buscar el bien. O sea, por eso es que esta poesía es tan buena. Hay un poema de Ramos Sucre que se llama La vida del maldito. Y es un tipo, es un poemita de tres cuartillas, pero va sobre una voz poética de un tipo que toda su vida hizo el mal, toda su vida hizo cosas horrendas, terribles. Y a lo último lo persigue el fantasma de las cosas que hizo y es castigado. Y ese poema genera esa reflexión de que si haces el mal, te espera La maldad. las reprimentas, el arrepentimiento, y te hace querer, en vez de hacer esas cosas, mejor hacer el bien. Eso es lo que detrás de la poesía del mal siempre está, la tristeza, la soledad, la agonía de estos poemas no refleja un gusto en sí mismo por ello, o sea, no son odia a la gente, no son odia al mundo, no, es como que todo esto que estamos mostrando genera sufrimiento, no nos gusta realmente. Al final, lo que nos gusta es no tener que pasar por esto, pero te lo mostramos en el poema porque es fascinante y porque de alguna forma también te hace girar la mirada a querer cosas buenas. Es una Una forma lección, diferente. ¿Cómo? una lección. Es una lección, sí, porque es una forma diferente de querer buscar el bien en esta vida. Es, es como estas terapias de shock, no sé si has visto, es como una especie de terapia de shock. Claro, ves a todas estas reflexiones de la muerte que te hacen pensar en la vida, en cómo disfrutar tu vida. Claro, Entonces, esa es una de las cosas que me fascinan, porque no es solo algo adolescente de, vamos a hablar sobre muerte y claro. cosas asquerosas. No, es profundo y es además bonito al final del tema, es bonito. Es algo bonito lo que se busca. Oye, interesante. Ahora dime, ¿y los representantes en Venezuela, quiénes son los representantes de esa tendencia? ¿O tú vas también por esa área? Sí, José Antonio Ramos Sucre. José Antonio Ramos Sucre fue un poeta de la generación del 18 junto a eh, Enrique Arbelo Larriba y otros de esa época. José Antonio Ramos Sucre no es solo uno de los poetas que mejor representan el malditismo en Venezuela, sino que es uno de los mejores poetas, no solo de Venezuela, sino del mundo. Es buenísimo. Tú lees lo que vayas a leer de él, es buenísimo todo lo que hizo en la elaboración del lenguaje que usa, los temas, cómo los toca, es fascinante. Si alguna vez no has leído a Ramos Sucre, es que lo tienes que leer, es una lectura obligatoria, incluso si no te gusta la poesía, es el poeta máximo de nuestras letras. Y claro, él bebe de allí. Él dice que no le gustaban los clásicos, que le aburrían. Y no era el tipo de persona que fuera muy aburrida cuando hablabas con ella, ¿no? Porque, bueno, muere como a los 30 años en soledad por problemas mentales y todo esto. Pero era abogado y profesor en Caracas y lo que cuentan de él en las biografías que hay por allí y todo él, era una persona fascinante, que le gustaba agarrarte y empezar a hablar sobre lo que tuviera en la cabeza y bueno, también era una persona muy hermética a pesar de ello y te escribió en su época durante la dictadura en un país que era muy renegado a las letras y al arte en esa época, te escribió tres poemarios que son fascinantes. Con decirte, desde el segundo poemario, su obra poética es como de este grueso, es muy corta porque murió a los 30 años, pero es súper densa.
A partir del segundo poemario no vuelve a usar el conector que. O sea, no escribe que. ¿Sabes lo difícil que es escribir en español sin decir que? Es increíble, es fascinante. Y entre todo esto, pues sí, eso es uno de los escritores más importantes para mí del malditismo. En Venezuela, tal vez también nombraría a Cruz Almerón Acosta y a otros más. Como te digo, puedo expandir abrir la cortina todo lo que yo quiera, pero en algún punto tengo que decir como que, espérate, o sea, no son tan simbolistas, no son tan malditos, o sea, algunos ya son como modernistas y otros quizás no valga la pena clasificarlos allí, pero Ramos Sucre es tan influyente en las letras venezolanas que también se crea una especie como de conexión con Ramos Sucre, entonces se crea lo ramosucriano, y de Mm, esto hay unos, Juan Sánchez Peláez es uno de esos poetas que son ramosucrianos. Entonces uno puede decir, bueno, si es ramosucriano, quizás también sea un poquito maldito, ¿no? Porque tiene un poquito que ver, ¿no? Y ahí uno puede como abrir. Pero lo correcto sería decir que el poeta simbolista venezolano es Ramos Sucre. Y bueno, él es tan bueno en lo que hace que también crea como su influencia en las letras, igual como lo hizo quizás Arthur Rimbaud con los surrealistas y todo esto. No necesariamente los que se han influenciado son también malditos, o sea, no lo son, pero tienen relación con algo que venía de antes. Ramos Sucre, te digo, puedo hablar del hablar, no sé si realmente hablar, pero puedo sentarme a leerlo y hablar sobre los poemas tanto, porque es que me fascina. Desde que yo conocí a Ramos Sucre quedé como, wow, esto suena eh, precioso. Yo descubrí a Ramos Sucre porque yo me compré una antología de este grueso, una antología de, cónchale, se me escapa ahorita el nombre del poeta, pero una antología de 3 siglos de literatura venezolana, de pura poesía. Y yo abro y empiezo a leer uno de los poemas de Ramos Sucre, creo que se llama Cansancio. Leo el primer verso, estaba con una novia que yo tenía ese entonces, leo el primer verso y mi novia empieza a recitar el resto, sin que, o sea, yo tenía el libro y ella estaba sentada a unos metros míos. Y yo leo el primer verso y ella empieza a recitarlo. Y yo quedo embobado así leyendo y escuchándola a ella. Y yo, te lo sabes de memoria. Y ella, sí, es que me encanta. Y ella tenía la antología completa de Ramos Sucre y me cuenta que la lee todo el tiempo, que le encanta. Y ella, a lo que yo veo que a ella le gusta tanto, yo quedo como, pero ¿por qué? A ver, y me pongo a leerlo y es como, wow, yo, ¿por qué no conocía esto? Esto está buenísimo. Y yo también intentaba entonces leerla todo el rato y aprendérmela igual que ella, porque es que me quedé fascinado con eso. Y a veces le pedía a ella que me recitara los poemas que se sabía de memoria de Ramos Sucre, porque era buenísimo escuchar eso. dime una cosa, ¿y ahí en Mérida hay algún poeta maldito reconocido? Como te digo, este, podría decir que es maldito, pero si alguien de la crítica especializada me escucha, quizás me diga, no, no hagas eso. Pero a mí me parece bastante del malditismo el poeta Pepe Barroeta. Es un poeta que murió hace, ya habrán pasado como 10 años, mira, de su muerte. Y a mí me parece buenísimo. Yo me leí su obra la otra vez y también la escuché porque él antes de morir, él murió de, creo que cáncer en la cabeza. Y él antes de morir, creo que en Caracas, grabó, grabó Audio- grabó su poemario Todos han muerto. Así se llama su poemario. Ah, bueno, Uno, con ese título pudiera uno pensar que sí es de la corriente malditista. sí, de la muerte.
claro, por eso mismo es que yo digo así como sospechoso, pero buenísimo, buenísimo y escucharlo a él hablar, claro, a él se le escucha lo difícil que es para él hablar con la enfermedad encima, estaba ya bastante grave, pero logró grabar eso y es algo que hay que escuchar para tenerlo en la memoria, ¿no? Pero buenísimo, buenísimo la experiencia de escucharlo a él recitar todo ese poemario. Habla entrecortado y claro, era un poeta que en su momento ya estaba consagradísimo, ya tenía años en las letras venezolanas. Y, y yo diría que sí, que está bastante consagrado también hoy en día. Lo que pasa es que nosotros quizás no tratamos muy bien a nuestros poetas al final, Claro. pero Pero sí, él está tratado relativamente bien en los términos de la poesía venezolana. Pero claro, tú, como el poeta Rafael Cadenas, hace ahorita, él Claro, viene ganando este premio con Cervantes, ¿no? sí, Pero echemos quizás hace 10 años, yo escuchaba en redes que el poeta tenía hambre, que no le estaban dando dinero, y todo esto. Yo escuchaba eso y yo quedaba como que, mira, y qué mal. Yo estoy estudiando a Rafael Cadenas en la escuela, en la universidad. Estoy prácticamente memorizándome su libro donde está el poema este, Derrota. Ese poema lo revisamos mucho. Es uno de las letras venezolanas que es muy importante. Y también escuchaba eso, el poeta Rafael Cadenas tiene problemas económicos y está pidiendo ayuda económica a quien le pueda depositar algo. Y yo quedo así como, miércoles, creo que me equivoqué de carrera. ¿qué queda para mí? Exacto, qué difícil. Ah, No, bueno, bueno, pero, está pero, mejor. pero, pero eso es importante, Eddie, eso en el cual tú llegas y te preguntas, ¿y qué queda para mí si yo estoy estudiando letras? Y ahí es donde podemos ahorita hacer un switch y nos podrías tú hablar entonces que ya que tu fascinación son las letras, las humanidades, los libros, todo lo demás, pero también has estado en el mundo de Internet y surge lo de la creación de contenido, surge hacer cosas en estas plataformas como la que estamos usando ahorita, como es YouTube, para sobrevivir o para que sea el medio por el cual yo puedo obtener lo que yo deseo. ¿Puedes hablar acerca de cómo fue esa entrada al medio eh, de ahora de lo que es el YouTube Ujú, o la claro, creación de contenido? Interesante esa parte, ¿ves? sí, claro. Pues bueno, yo hace unos años me di cuenta de que la situación estaba difícil. La situación empezó a estar difícil como en el 2011 o 12. Dirían Ya. unos desde el 2000 siempre. Sí. Este, cada tiempo anterior fue mejor, algunos piensan, ¿no? Pero realmente sí, empezó a recrudecer la vida para nosotros y hubo un punto en el que me puse a reflexionar sobre qué va a ser de mi vida. Y dije, bueno, vamos a ver qué se puede hacer por Internet, porque el Internet empezó a ser rentable por ahí en el 2000 y algo, 2000, a principios del 2000, todavía no había carrera en Internet. La gente pensaba como que, ¿por qué vas a abrir un canal en YouTube? Eso no da dinero. Y todavía en el 2010 eso era así. Todavía no había carrera en YouTube o en otras cosas, pero se escuchaba que había gente ganando dinero de algún modo. Ahora es que está más claro la situación. Pero en el 2014 recuerdo que yo digo, bueno, voy a buscar a ver qué es lo que puedo hacer. Esto, entonces, Amazon lanzó esto de Kindle Direct Publishing, que es para que tú publiques tus propios libros. Y yo entro allí y yo pienso, bueno, puedo hacer libros. ¿De qué puedo hacer libros? Bueno, yo estoy estudiando literatura y tengo por allí materiales sobre literatura maldita.
sobre poesía maldita, voy a escribir libros educativos sobre eso, unas antologías o algo, me pongo a averiguar qué es lo que tengo que hacer para ello, cuáles son los problemas de copyright y todo. Y nada, lo lanzo. Descubro cómo funciona ese mundito. Y fue una buena experiencia. Esos libros todavía están publicados. Todavía me sorprende que yo escribo Eduardo Varillas Caridad en Google y me aparece eso, que yo soy un autor publicado en Amazon. Por eso que yo hice en el 2014, cuando creo que no mucha gente lo hacía todavía, autopublicarse. Esto fue bien. Creo que con eso, bueno, gané para hacer algunas cositas por allí, pero no da mucho, porque mis libros yo los publiqué para probar y lo hice lo más barato posible para que fueran muy accesibles. Las personas que habrán disfrutado de ellos habrán sido pagando lo mínimo para aprender sobre literatura. Son libros educativos, como te digo. Pero yo seguí entonces averiguando qué tipo de cosas puedo hacer como creador de contenidos en Internet. Y entonces yo me abro también un blog y empiezo a escribir cosas y aprendo sobre SEO y aprendo sobre todo esto. Te digo, esto quizás como del 2018, yo abro, no, desde antes, yo abría blogs, veía cómo funcionaba, escribía todo tipo de cosas sobre literatura, todo esto, aprendía y luego me inventaba otra cosa y me inventaba otra cosa. En el 2018 más o menos, coescribo con una amiga en un blog llamado Gamer Groflen, hablamos de videojuegos y todo esto. Yo me escribía a veces unos ensayos un poco interesantes, yo diría, pero un poco densos sobre crítica a temas de videojuegos. Hay uno que yo escribí, me gusta mucho, que se llama Las mujeres están bien representadas en los videojuegos, en forma de pregunta. Y ahí exploro todo este tema sobre las mujeres en los videojuegos, la representación de las mujeres en los videojuegos. Si están interesados en ese articulito, está publicado en mi blog, en mi link de Linktree, pueden acceder a él. Aquí yo haciéndome publicidad. Entonces, claro, yo aprendo a hacer eso y yo luego con mi misma amiga digo, podemos abrir, o sea, nosotros también tenemos páginas en Facebook y la cuestión y publicamos cosas. Y yo le digo, podemos abrir un YouTube y podemos subir Reels y Shorts, ya que esto se está empezando a dar. El año pasado creo que le dije. Y claro, como nosotros ya teníamos experiencia haciendo contenidos, haciendo haciendo, haciendo contenidos, escribiendo y haciendo reels, empezamos a subir todo eso en SEO también, que es muy importante ese conocimiento para escribir contenido en redes y en internet. Empezamos a subir estos videitos y empezaron a funcionar. O sea, sí funcionan, cuando sabes lo que haces, sí funcionan. Y bueno, eso, o sea, para vivir todavía no nos da realmente, pero sabemos que hay un mercado allí y estamos trabajando en ello. Entonces, mientras estoy yo haciendo mi carrera académica, que me interesa tenerla porque para algo estudié tanto, también estamos revisando estos caminos que tenemos en Internet para ganar cosas. No soy un experto ni en el área académica ni en el área de creación de contenidos, pero me creo bastante capacitado y creo que puedo hacer cosas decentes en ambos campos. Entonces, sí, mientras estoy tratando de tener una carrera académica, estamos haciendo estos contenidos en Internet y lo hacemos quizás de forma algo anónima, no me interesa que mi nombre esté en esos contenidos sobre Keanu Reeves y celebridades que hacemos, pero sí me dejan mucho. O sea, uno aprende a editar, cosas que yo nunca pensé que yo iba a aprender a hacer. Editar video, hacer animaciones, nada de esto. Yo pensé que me fuera a hacer falta en la vida. Pero de repente un día descubres que te hace falta porque
no sé, no tienes carrera laboral en muchos otros lados y parece que en Internet sí, y descubres que esas cosas funcionan y las empiezas a hacer. Y estos experimentos a veces, aunque fracasan, yo fracasé muchísimo escribiendo contenidos en Internet, aprendes de ellos, sabes qué es lo que sale mal. Y si algún video, o sea, nosotros todavía nos pasa, subimos un video, no funciona como creíamos que iba a funcionar, lo que hacemos es revisar ese contenido y ver, bueno, este video no funcionó por esto y esto y esto. Tenemos que cambiar estas cosas, mejorar estas cosas. Eh, Quizás no es el proceso también más gratificante del mundo, porque te das cuenta de que la gente en Internet tiene muy poca atención, retiene muy poca atención cuando está explorando cosas, y por más que le dediques horas y horas y horas a algo, te das cuenta de que lo que tienes que hacer es enfocarte en lo que la gente quiere ver, y a veces lo que quiere ver es algo muy producido, muy compactado, O muy muy, banal. sí, muy sintético. Y entonces terminas teniendo que darles eso. Entonces también intentas como balancear, realmente. Intentas como que ese contenido que creas, a la vez a ti te atraiga, te guste lo que estás haciendo, sea un trabajo de alta calidad, por lo tanto, pero que a la vez sea algo que sepas que va a dar resultados, que la gente lo va a compartir, que tenga, no sé, 1 millón de visitas. Es muy difícil, pero llega un punto en el que sabes cómo hacerlo. Y nada, lo haces, lo lanzas, y cuando lo logras, cuando ves ese 1 millón de visitas y eso se convierte también en dinerito en el YouTube, tú dices como que, wow, o sea, a mí, por ejemplo, a mi compañera no le gusta mucho, pero a mí, por ejemplo, a mí me encanta revisar los números de cómo están yendo las cosas. Y me encanta ver que yo lanzo algo y empieza, sube, sube, baja, baja, me parece genial. Hola, perrita. Ah, acaba de entrar la operadora de los videos y está echando un poquito de broma aquí. Así que por favor, mira, estoy ocupado aquí con Eddie. ¿Sí? Y mira, saluda a los RM entrevistadores de YouTube del canal. Está preciosa. Eddie, pero y disculpa, ¿no? Eh, pero tú crees que la carrera también te ayudó a poder entrar en el mundo de YouTube de una forma un poquito con una base, pregunto. Yo diría que sí, porque esto de escribir guiones quizás no fue la carrera correcta para eso, porque quizás lo de comunicación social o los de medios llevan un poco más de capacitación en ese sentido. Pero como mi carrera es lenguas y literatura, La cámara le dio, sí, sí, mira. cada cierto tiempo hay que reiniciarla, creo. No, no. Olvidé conectarle la corriente. La conecté. Bueno. Bueno, mientras Eddie arregla el detalle con su cámara, yo les pido por favor que si les gusta este tipo de contenido de entrevistas, por favor le den un like al video, se suscriban y muy importante, configurar la campanita para que les indique cuando hay otra de estas entrevistas, ¿sí? Y mientras Eddie se conecta, les agradezco por favor le den un like al video. Ya por aquí ya está Eddie, claro, ya lo tenemos aquí. Estábamos hablando, Eddie. Disculpen. No, tranquilo. Cada cierto tiempo le da a algunas cámaras Sony. Esa es una Sony. No, es que la conecté sin la corriente, se me olvidó. Entonces la puse con la pura batería y se agotó. Perdón, perdón. No, porque en otros videos de YouTube he visto que le pasa eso. Ajá, Eddie, entonces estábamos hablando que si tu carrera de ahora te había ayudado para tener una base para la creación de contenido y todo eso. Sí, eso. Entonces, mi carrera como es lenguas, de algún modo me sirvió para intentar aprender cómo es la escritura de esto, cómo se escribe, entender la estructura de este tipo de contenido,
y escribirlos quizás de una forma más fácil, más comprensiva respecto a lo que estoy haciendo. Claro, como yo siempre he educado las manos para escribir cosas, o sea, siempre he escrito cosas en blog, quizás me es más fácil escribir los contenidos para los guiones. Yo siento que se me hace fácil por ello. Lo creo, y lo creo así porque he visto otras personas que intentan entrar a YouTube sin conocimientos previos de escritura, de saber escribir cosas. No quiero sonar despectivo respecto a ello. Es que a veces uno no sabe escribir, uno escribe lo que puede. No tiene esa conciencia del lenguaje, que yo no digo que la tenga súper estudiadísima, súper alta, ¿no? Pero eso, o sea, ayuda realmente tener cierto nivel de conciencia sobre cómo escribir, sobre cómo leer inclusive. Y claro, cuando se dan a la tarea de escribir, sus trabajos yo veo que tienen problemas de malos conectores, de palabras que no van ahí, eh, que quizás a la vez no les afecta tanto, pero yo sí los escucho y quedo como que esto está mal escrito, está como mal, eso está allí mal puesto, debería de hacer un ejercicio. Pero claro, eso es algo que uno también va aprendiendo con el tiempo, y escribir en sí mismo, escribir quizás empezar con un proyecto como un canal de YouTube sea una buena forma de empezar a educarse uno también en el ejercicio de la escritura. Como antes a uno le decían que abriera un diario, empezar a escribir y escribir, escribir. Eso yo lo hice cuando era niño. Escribir de cualquier forma a uno lo educa para uno saber cómo expresarse, cómo llevar todo tipo de cosas, incluyendo un guión de YouTube. Entonces yo sí diría que, aunque no tiene una relación directa, haber leído El falso cuaderno de Narciso Espejo de Guillermo Meneses me pudo haber ayudado a, a poder escribir mejor guiones para YouTube. Eh, Aunque claro, esas lecturas tan densas, tan fuertes, te, te fuerzan el cerebro a intentar entender qué estás leyendo. Y luego, pues, todo lo demás es súper fácil de leer. Ya, ahora Eddie, bueno, ya estamos por finalizar. Eddie, tú que estás joven, joven aún, formándote, comenzando el camino hacia, bueno, hacia la adultez. Lo digo adultez no en el sentido de que no tengas una edad en la cual seas un adulto, sino a la formación de un hogar, a la formación de obtener las cosas, y que veo que ya tienes un camino. ¿Cuál sería el consejo que le darías tú a aquellas personas jóvenes o inclusive mayores para, para obtener algo en la vida? Pues ya que tú has estado en la parte de las letras, en la parte de la creación de contenido, ¿qué puedes tú dar de consejo a todas las personas que pudieran estar viendo ahora y en su momento esta entrevista? Consejos. Me pones en una situación muy difícil. Esto, Yo entiendo que a veces uno da consejos y uno es el que menos agarra consejos, pero es importante, siempre es importante escuchar de otra persona sus experiencias y lo que piensa que debería hacer para mejorar cierta situación. claro, a ver, yo tengo trazado algunas metas y objetivos actualmente, y puede que tengan que ver con los consejos que quiero dar. Si uno es más joven que yo, o sea, si yo pudiera darme un consejo a mí mismo, cuando quizás tenía 10 años menos, sería que por favor me enfocara a mi carrera académica un poco más. Pero claro, yo en su momento pensé que lo estaba haciendo perfecto, porque yo iba a todos los seminarios que pudiera y todo esto, pero no tenía claro el rumbo, de todas maneras.
claro, sí, termino mi carrera y todo esto, pero no sabía qué había después. No me planteaba hacer una maestría, no me planteaba qué trabajo es el que yo iba a buscar después de esto. Esas son preguntas que claro que me hacía, pero pensaba, bueno, después descubriré. Lo que yo haría si pudiera regresar en el tiempo es involucrarme un poco más en las actividades de la universidad, preguntar dónde se hacen las maestrías, cómo publicar artículos en las revistas de la facultad, averiguar cómo conectarme con los profesores correctos para subir, escalar en mi carrera. O otra idea sería trazar una ruta para hacer maestrías afuera. Es decir, si tengo que estudiar inglés a un alto nivel para poder salir del país, que es una meta que muchos tienen, pero que la tienen para ir a hacer Rappi en el exterior o algo, es mucho mejor que lo hagas a través de la forma académica, porque eso, claro, a corto plazo, irte a Perú a hacer Rappi suena como cool, puedo ganar, no sé, 200, 300, $400 al mes. Y ahorita no estoy ganando nada de eso. Sería bueno tener un poquito de eso para darme alguno que otro lujito. Pero, ¿cuánto tiempo puedes hacer Rappi? ¿Y qué otras oportunidades laborales vas a tener si a tu currículo lo único que le puedes poner es que hiciste Rappi? ¿Qué cursos vas a hacer? ¿Qué actividades académicas vas a hacer? ¿Vas a estudiar algo? ¿Qué es lo que vas a estudiar? Esto, si puedes hacer académicamente todas esas cosas que esperas hacer afuera, afuera es mucho más caro quizás, empieza a hacerlas, empieza a conectar con las personas correctas, empieza a ganar puntos escribiendo artículos. Por eso otra cosa que la gente quizás no sabe es que hay actividades extracurriculares que te dan currículum, extracurriculares que dan currículum. Pero nadie te dice, o sea, si tú mandas un artículo a una revista, eso te da un punto para tú después hacer concursos en los que puedas ser, quién sabe, profesor en el exterior. Y ser profesor en el exterior, no sé, en Estados Unidos o España, es un salariazo y es una vida muy buena, muy respetada, muy reputable. Y no solo eso, tiene proyección a futuro. Si tú eres bueno en lo que haces, tienes buen campo académico, haces un buen currículum, en algún momento vas a poder retirarte y te van a dar un buen retiro. Vas a tener para vivir cómodamente, algo que Rappi no te va a dar, por ejemplo. Ya dije Rappi como 4 veces. Pero sí, eso, ese tipo de trabajitos, repartir pizzas, no te genera ese tipo de utilidades. Ellos te ven, creo que como contratista en vez de empleado. Y eso es un problema, y es un problema que hay desde Estados Unidos hasta Chile. Pero claro, es el trabajo que hay, es el trabajo que mucha gente opta por tener, porque claro, sale de aquí sin título o incluso sale de aquí con un título, pero no tiene un currículum como tal, tiene la licencia, pero vete tú a ver a dónde te agarran con la pura licencia, ¿no? Tú necesitas experiencia y necesitas un buen currículum. Y eso es lo que yo no sabía. Y ahorita intento enmendar, estoy haciendo cursos de por aquí, por allá, viendo a ver quién me da uno, quién me da otro, hago unos por internet, hago unos en los que puedo hacer por acá. Desgraciadamente los cursos por aquí están un poquito, que básicamente está más fácil que yo vaya y los haga a que alguien los haga. Pero bueno, las oportunidades que uno pueda conseguir hay que tomarlas para uno, eso, enmendar ese problema. Ese sería mi consejo, intentar como construir algo a futuro y no solo quedarte con lo más inmediato. Ya, oye, gracias, Eddie. Eddie, antes de terminar, me gustaría saber o que compartieras con nosotros esas facetas que tiene de hacer música, aunque electrónica, sí, yo sé, pero te puede dar trabajo en otro lado. Y el escribir poemas, así rápidamente. Música, ¿quieres que comparta?
eh, cuál ha sido mi campo en la música, cuál ha sido mi trayectoria en la música. Sí, sí, como, porque justamente, oye, les quiero informar que Eddie, el jueves pasado, tengo una radio en línea y pude compartir 2 poemas de Eddie y aparte de eso tuve de fondo la música que Eddie de alguna forma creó. Ujú. Bueno, junto con querer ser escritor, también por allí, cuando tenía 15 años más o menos, le pedí un bajo a mi papá porque también quería ser músico. Y bueno, empecé a hacer música con el bajo, aprendí a tocarla, hice una banda de punk con mis amigos, luego fue de post-hardcore, luego fue de metal, y luego fue como, ya no quiero tener nada que ver con esto porque solo me está quitando dinero y no le veo una proyección a futuro, prefiero quedarme en mi casa tocando yo solo. Pero sí, hice música, aprendí como a los 16, 15 años a hacer música en la computadora, en un programa que se llama Guitar Pro. Aprendí a escribir las partituras allí, escribí, no sé, quizás como 100 canciones, 100 partituras y bueno, algunas las grabé, otras las grabé con amigos. Una de las que hice, pero eso fue bastante tiempo después, es esa que mostraste el jueves, Muerte en Xibalbá, que la hice para un trabajo en la universidad. El profesor nos pidió que hiciéramos un trabajo final sobre el Popol Vuh, y a mí me pareció fascinante la historia de los gemelos, los protagonistas de esa mitología indígena, y escribí un EP de cinco piezas. Esto, Le dije, lo propuse en clase, profesor, ¿puedo, en vez de escribir este trabajo, que soy completamente seguro capaz de escribir un ensayo sobre eso, le planteo escribir una reinterpretación musical de eso, junto con un respaldo textual claro, para justificar cada una de las piezas que voy a hacer? ¿Le parece bien? ¿Qué tal? El profesor se lo pensó por un momento, y luego dijo como que sí, hay que apoyar este tipo de cosas y tal. Y actividades culturales, interdisciplinarias. Entonces sí, hice ese inventillo y creo que eso es de lo último que he escrito. Eso ya habrá sido como en el 2018 en música. Lo hice en una semana, una semana un poco fuerte porque tenía que hacer un EP en una semana. Por eso quizás tiene algunos problemas esas canciones, pero como quedaron, es como los entregué y es como están. No me he planteado mejorarlas ni revisarlas, creo que son un trabajo hecho para lo que es y tienen su valor tal como están y ya. Pero sí, tengo canciones que quizás me gustan más en otros lados. Alguna vez autopubliqué 2 álbumes en, en Bandcamp. Están 2 álbumes que están bajo el nombre de Eddie Varillas, creo también. No estoy seguro. Pero sí, esos álbumes quizás me habrán dado, creo que en personas que no he escuchado en Spotify y todo esto, como $5. Porque algo que quizás a la gente no le dicen sobre la música es que para hacer música y vivir de ella, 90% no es hacer la música. Porque tú puedes hacer la música que a ti te dé la gana y con el esfuerzo que tú quieras. Pero si no la marketeas, no llega a la gente que está interesada en ella. Y hay música para todo tipo de gustos, realmente. Pero si solo la haces y la tiras a internet, nadie la va a escuchar. ¿Por qué te van a escuchar a ti? Nadie sabe quién eres. Pero en algún momento, si tú te pones a trabajar en el marketing de esas canciones, en algún momento sí va a conectar con las personas que les guste eso. Y eso es lo que yo nunca hice, porque yo las hice, esas canciones, porque yo quería expresar algo, no porque quería vivir de música realmente. Yo quería expresarme con la música así como a veces me expreso con la poesía. Quería expresar algún dolor o algún sentimiento.
y lo hice en su momento y luego cuando ya estuvieron hechas estuve satisfecho. Estoy también satisfecho cuando las oigo. Cuando las oigo quedo así como que, sí, me gusta lo que hice acá, me gusta lo que me hace sentir haber expresado esto, y luego ya no pienso más en ello. Entonces me faltó esa parte de marketearlas, de presentarlas a las personas. Yo no te había comentado sobre estos otros 2 álbumes que tengo por allí. Por eso, porque realmente no hablo de la gente sobre haber escrito canciones o este tipo de cosas. Y hay varias por allá. A veces, si se fuerza mucho el tema, sí lo comparto y digo, tengo esta canción por aquí, esta por allá, pero no porque, no porque quiera presentar esa música, marketearla ni nada, sino porque quiero compartir esa expresión, esos sentimientos, a ver si conecto con la otra persona y dice, no, sí me gustó esto y aquello. Quiero conectar quizás con... Sí, porque para eso es que uno hace arte, es para expresar algo, es un vehículo de expresión Sí, y pero Eddie, de esa pero forma si bien, eso está muy bien, pero si tú mismo ninguneas, se dice, tu ningún, música, minimizo. exactamente, minimiza eso, pues nadie más la va a escuchar. Sí, sí, sí. En su momento yo puse un banner en mi Facebook y dije, publiqué esto. Claro, y eso duró una semana allí, 10 personas lo vieron y más nunca hablé de eso, más nunca. O sea, Entonces, yo sé que es una tarea quizás pendiente de hace tiempo, pero es que también quiero como reeditarlas, o sea, reeditarlas no, relanzarlas. No las quiero volver a hacer, sino más bien como estas canciones me gustan, escuchen estas canciones. Y ahí sí me pongo quizás como a tocarlas en vivo o algo, pero ahorita no me interesa tanto. O sea, si alguien quiere escucharlas, la pongo ahí como que, mira, escucha esto que hice, pero del resto no estoy ahorita en la onda de ser músico, ¿sabes? De musicar, no estoy ahorita en eso. Eddie, y en ese link tree no se puede hacer los enlaces, Ah, música, claro. sí, claro, pero como te digo, ahorita mi Linktree resume lo que yo quiero ser en este momento, ¿sabes? En lo que estoy como enfocado trabajando. Entonces, si pongo música, sería como que sí, también estoy enfocado en esto, pero no me siento comprometido con esa actividad ahora mismo. Entonces la dejo, así como que esta parte de mí está satisfecha de lo que es, pero está guardadita por ahora. A lo mejor después. Ya, ajá, y con respecto a los poemas, Sobre poesía. Claro, yo escribí, en su momento yo empecé a escribir porque me rompieron el corazón y todo esto. Creo que mucha gente empieza a escribir por eso. Pero yo lo hacía desde quizá una perspectiva un poco más formal, porque, claro, yo quería romperme las venas con esos poemas, pero yo estaba un poquito más cultivadito, entonces yo quería también trabajar las formas y el lenguaje. Entonces, claro, empecé a escribir por ahí en el 2014, de escribir poemas desconsolados, y a trabajar con ellos. Y bueno, los fui mostrando a algunas personas, a algunos les gustó, a otros no. Lo llevaba a cualquier lugar en el que pudiera mostrar esos poemas. Empezaron a decirme poetas, empezó a ruborizar con eso. Es una actividad que yo quizás también la reservé bastante para algo íntimo, ¿no? Pero eso sí lo llegué a mostrar un poco más en el entorno académico. Si había alguna jornada o algo, yo mostraba lo que estaba haciendo. Porque se le da ese espacio a los estudiantes. No sé, antes lo hacían, no sé si ahorita lo sigan haciendo, pero se le da ¿sabes ese qué? espacio a los estudiantes de mostrar lo que están escribiendo. ¿Sabes qué, Eddie? Bueno, tú sabes, como yo conduzco el programa todos los jueves de Poetas del Mundo, y escucho los poemas y a los poetas como tal, tus poemas son diferentes a todos los que, así como tengo al poeta locutor, tengo un poeta locutor, bueno, se pueden imaginar, ¿no?
También tengo, bueno, también tengo, por supuesto, personas dedicadas ya a la poesía como tal, ¿no? Pensada como uno lo piensa, ¿no? El amor, el dolor, el poeta locutor es diferente y yo estuve escuchando tus poemas y son diferentes, tienen otra, aparte que tiene otra temática, tiene otro sentimiento, que es lo que yo siento, y bueno, por mi parte te felicito, en verdad. Sus poemas son diferentes, ya, me gustan como todos los poemas, por supuesto, pero uno se da cuenta la diferencia de la poesía tuya con la otra poesía que yo comparto todos los jueves por Poetas del Mundo. Te Una felicito. vez, muchas gracias. Una vez estaba, una anécdota aquí para finalizar quizás, estaba en un evento sobre canto, sobre música. Yo estaba llevando allí una de mis canciones, se llama Deseo que Dios exista. Así se llama esa canción. Y yo estaba llevando esa canción a ese evento y yo quedé de último. Después de un concierto, de un recital de violín, de un recital de cuerdas. Y yo estaba nervioso por eso, porque, ok, me toca tocar después de la música académica. Me siento un poquito chiquito, con mi bajo así, mi parlante y así mi música todo humilde y yo con los dedos todos rotos de practicar. Pero antes de mí se presentó otra chica que dijo un pequeño discurso después de su canción en el que hablaba sobre Dios precisamente. Este, no es mi intención ofender sus creencias ni nada de esto, pero ella sí decía unas cosas con las que yo estaba quizás filosóficamente en desacuerdo, que era que la música, el arte servía Alabar para a Dios. sí, sí, pero también decía como que para sentirnos mejor, con la expresión, esas expresiones alegres, esas expresiones de relación con Dios y de relación con la alegría, para eso servía la música, decía ella, para sentirnos más alegres en ese sentido, y que para eso teníamos que usar la música. Y claro, yo toco después de ella y mi música no era nada de eso, nada. O sea, mi música no era una celebración a la vida, no era una celebración a Dios, mi música era renegante de todo. Pero de una forma, o quizás buscaba a Dios, pero de una forma inversa, de una forma desconsolada, triste, no desde la celebración de la vida, sino desde la tristeza y el dolor. Entonces yo me siento con mi bajo y yo empiezo a decir como que yo creo que tengo que decir algo acá. Y yo expreso mi filosofía sobre eso y digo, yo creo que la música no sirve solo para, para amar y para alegrarse, sino también para hablar sobre cuán triste nos sentimos, para expresar cualquier sentimiento negativo que tenemos y para soltarlo, para dejarlo ser libre, para expresar lo que sea que tenemos, sea malo o bueno. Eh, yo, yo creo eso, yo creo que no es solo para acercarnos a Dios, sino también para decir que no tenemos a ningún Dios con nosotros y que nos sentimos mal por ello. Y está bien también celebrar las canciones que usamos cuando nos sentimos mal. Entonces empiezo a tocar y mi canción se llama, yo presento, mi canción se llama Deseo que Dios exista. Y bueno, allí fue y eso es lo que quería compartirte porque como dijiste que mi poesía era distinta a la de los demás, ya he pasado por eso, de que me digan algo así, y creo que es algo bueno. Claro. Creo que realmente es porque el arte permite que nos expresemos de formas distintas, expresemos cosas distintas, aunque todos querramos que algo bueno nos pase y todos querramos que a todos nos pasen cosas buenas, el arte es una celebración de todos los sentimientos que tenemos en la vida, no solo de lo bueno, no solo de lo feliz, sino también de lo melancólico y de la tristeza.
está relacionado también con la poesía del mal, que tanto me gusta. Ah, qué bien, maravilloso. Eddie, antes de despedir, tú despedirte, ¿tienes unas palabras para Anaís? Algi, Quique, Ana y las ratusas porteñas dicen hola. Ah, hola a todos. Hola, Anaís, te quiero mucho. Mm, ya. Gracias por estar allí. Las ratusas son unas, ¿cómo es que se llaman? Bueno, no, los animales estos que parecen que, ¿qué te puedo decir? Estos ratoncitos de, Chinchillas, ¿no? del laboratorio. No, Ah, ¿cómo se llama? No, son más grandes. Y me perdona. Cobayas. cobaya. Cobayas. Anaí dice cobayas. Cobayas. Ah, no sabía. Sí, sí. Saludos. Saludos, caballa, sí, cobaya. O cuy, cuy. Parece que tú no conoces el cuy, ¿no? Aquí en Ecuador sí se ve bastante el cuy, pero son No. cobayas. Bien, bien. Bueno, no, Eddie, oye, no, maravilloso. Yo estoy encantado con tu entrevista. Bueno, yo digo que yo no hago entrevistas, yo lo que hago es que le digo al entrevistado que hable sobre él y eso es lo que ustedes hacen. Hablan sobre ustedes de la forma más sincera y es lo que me gusta y es lo que ha pasado aquí contigo. Te he hecho a lo sumo 7 preguntas y tú eres el que has hecho la entrevista. Por eso te agradezco de nuevo que hayas aceptado mi entrevista y te dejo las cámaras para que te despidas de mis RM entrevistadores. Muchas gracias, señor Rolando. Muchas gracias por este espacio. La verdad es que ha sido una experiencia muy edificante. He aprendido bastante. O sea, no nos hemos sentado a estudiar aquí, pero es una experiencia en la que pues, yo siento que me he soltado un poco más, que he aprendido a cómo son las entrevistas, porque ha sido un presentador maravilloso, déjame decirte. Este, y, y claro, me he sentido bastante cómodo hablando sobre, wow, varios aspectos de mi vida. Esto quedará quizás para la posteridad, para mi posteridad, para yo revisarme quizás en el futuro y ver dónde estaba en algún momento. Como te digo, creo que entre nosotros, la persona más interesante que está acá eres tú. En algún momento hay que entrevistarte a ti, señor Rolando, porque también tienes muchas cosas que decir, eres una persona maravillosa también. Y muchas gracias por este espacio y espero que sigas recibiendo personas y sigas haciendo programas de esta calidad o mejor, que sigas mejorando también, así Claro. como yo también intento ser cada día mejor. Ya, bueno, no me queda sino de nuevo agradecerte y bueno, esas palabras en las cuales tú dices que el entrevistado debería ser yo, bueno, no, para nada. Todos los entrevistados que están aquí, que llegan aquí a mí es por alguna cosa y bueno, a mí solamente me toca es que ustedes compartan conmigo y con quienes deseen ver el video. Y agradecido, por supuesto, que me hayas dicho que yo he hecho una buena entrevista. Eh, por lo pronto, entonces, me despido de ti, te permito ir un momentico ahí a la sala con un cafecito para despedir el programa y seguimos hablando al momento, ¿sí? ¿Te parece? Hasta luego, señor Rolando, y hasta luego a todos los que espectaron este evento. Ok. Bueno, señores, perdón. Bueno, señores, sí. Yo la pasé bien, ¿verdad? Un momento que 1 hora y 20 minutos. Oye, qué bien. Y seguro estoy que Eddie tenía más cosas para compartir. Bueno, saludos a Eddie, a toda su familia, a todas las personas que conocen a Eddie. Oye, tiene un buen amigo, un buen conocido. Y gracias a Eddie de nuevo por estar aquí con nosotros. No solo me queda sino despedir el programa, despedir la entrevista y pedirle por favor que se suscriban. Eh, por supuesto que le den un me gusta o un like al video
y configuren esa campanita para que les avise cuando haya otra entrevista más por aquí, por RM Radio. Así que por mi parte, muchas gracias, se les quiere y nos vemos en otro momento.